Hoy estamos con el escritor en nuestro programa de cerca, aquí en nuestro espacio en la televisión comarcal, escritor y profesor titular de la Universidad de Granada y almonteño, porque aunque está por Granada, almonteño Mario de la Torre. Vamos a conocer el primer libro que acaba de publicar con un tema interesante, no dialogado en nuestra provincia de Huelva. Vamos a aprender muchísimo con él, de su experiencia vital, de su experiencia profesional y también de su historia. Así que vamos a saludarlo. Mario, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenido al monteño, pero es verdad que por trabajo, por profesión, bueno, resides en Granada, porque allí es donde está tu plaza como profesor, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, yo llevo muchos años fuera de Almonte estudiando, primero por el deporte, luego por mi trabajo en el cine, los estudios en la universidad y luego después, bueno, tengo mi plaza de titular en la Universidad de Granada y claro, me retiene allí la mayor parte del tiempo. ¿Verdad? Dedicado muchos años al cine, ¿verdad? A proyectar detrás de la cámara, a sacar inclusive, sacar realidades, contar realidades que son. El cine no ha sido fácil, nominado, además creo el único en Almonte nominado a un premio tan importante, ¿no? y reconocido dentro del cine. Y ahora te conocemos como escritor. Además con un tema que decíamos antes de cámara, Mario, no conocido en Huelva. Cuéntanos. Sí, bueno, este es un libro que versa sobre un grupo de teatro de la capital, de Teatro Las Marismas, se denomina, es un título, un nombre para la compañía muy propio también de la zona, ¿no? De Las Marismas de Lodiel. Y la cuestión es que resulta que un proyecto de investigación que se desarrolló entre el año 2015 y 2017 sobre el teatro independiente en España, del año 62 al año 80, pues incluía 27 compañías. Ese proyecto de investigación estaba detrás el Museo Nacional de Teatro, estaba el Museo Nacional de Arte Reina Sofía, el Centro de Documentación de las Artes Escénicas Hoy Cirae de Andalucía, el Instituto del Teatre de Barcelona. Y bueno, la cuestión es que entre esas 27 compañías donde estaban pues, los grandes nombres que siempre hemos escuchado en las historiografías del teatro y de la cultura en general, porque por ejemplo aparece Los Goliardos, que es una compañía donde participaron entre otros pues Carmen Maura y Pedro Almodóvar, pues la cuestión es que entre esas 27 compañías había una de Huelva. Y claro, me dije, digo, ¿cómo yo siendo de Huelva, interesándome... No la conozco. Claro, sí, interesándome tanto el teatro, investigando sobre ello, además yo también he publicado sobre la transición, el final del franquismo, de la cultura de aquel momento, no conocía absolutamente nada. Le pregunté a mis padres, no tenían ni idea de la compañía, hice búsqueda bibliográfica para saber si se había publicado algo y no existía nada. Digo, mira, pues esto... ¿Has hecho un trabajo periodístico, entonces? Sí, un trabajo de historia de la cultura, de la literatura, del teatro, ahí profundo, trabajando pues con revistas, con archivos y por supuesto intentando entrevistar a las personas que vivieron ese momento. Estamos hablando del año 76 cuando se crea la compañía, ya esas personas están mayores, la memoria falla y bueno, es importante que se recoja esta memoria para recuperar todo el valor que tuvo en ese momento. Fíjate, en el año 70 ya había una compañía de teatro en Huelva y nunca se había escrito sobre ella. Sí, efectivamente, o sea, ya incluso antes había algunos movimientos como Teatro La Garrocha, sobre el que también he publicado este año, pero claro, no se había hablado. Huelva es periférica geográficamente con respecto a España y parece que lo cultural también, y esto hace que, bueno, que poca gente se interese por lo que sucede en Huelva, y es una pena, digo, como un proyecto que está en Reina Sofía, de un proyecto teatral como Las Marismas, cómo es que de repente nadie haya escrito sobre ello, y entonces pues decidí hacer este libro. ¿Y has encontrado en tu búsqueda actores y actrices de ese año, del año 70, y has podido entrevistarlos? Sí, por supuesto. Además de los creadores, que son Jesús Domínguez y María García, y Antonio Ruz, que también estaría ideando el proyecto en sus inicios y que a partir de los años 80 retoma en solitario la dirección de Teatro de las Marismas, pues han entrado mucha gente, porque el Teatro de las Marismas fue catalizador de la necesidad de jóvenes de la provincia de hacer teatro, ¿no? Por ejemplo, en Mollullos del Condado, nuestro pueblo vecino, se creó un grupo de teatro denominado Sarmiento Teatro, y allí varios jóvenes
pues comenzarían a forjarse en lo que es el arte de la escena y pasarían a Teatro de la Marisma Huelva. Y bueno, puede ser por ejemplo Juanlu Clavijo, que empezaría trabajando con ellos, o Piti Delgado, por ejemplo, y que luego después pues montarían su propia. Juanlu Clavijo tiene su propia compañía de teatro, residente en Sevilla, Búho Teatro, trabajando con títeres, ¿no? O por ejemplo otra persona que se conoce bien en el pueblo, que es Cinta Entenza. Ella es una que ha impartido aquí talleres y que ella desde Huelva pues comenzaría a colaborar en los talleres que organiza Teatro de las Marismas y se incorporaría al casting de sus espectáculos. Y Mario, tú que tienes, además, eres profesor ahora titulado en la universidad, pero es verdad que has hecho de director, productor, cine, teatro. Fíjate, ¿cómo explicamos qué es un teatro independiente? Porque probablemente esta es una pregunta como muy obligada. El teatro todo el mundo asume que es, vas a disfrutar de algo, de un espectáculo, pero el teatro independiente, ¿qué es? Claro, buena pregunta, ¿no? Porque eso es importante aclararlo, ¿no? Tenemos que irnos al pasado, en los años 50, 60, donde en España únicamente existía teatro en las grandes ciudades, ¿no? Y sobre todo, teatro estable era muy difícil de encontrar más allá de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, ¿no? ¿Qué pasa durante el franquismo, durante la dictadura? Pues comienzan a desarrollarse iniciativas para intentar renovar el teatro que se estaba haciendo en España, y poniéndose al nivel de Europa, de Estados Unidos, de otros países que se estaban experimentando con nuevas formas de expresión, ¿no? Modernizándose, tanto en nuevas autorías como nuevas formas de iluminación, escenografía y demás. Bueno, pues había grupos de cámara y ensayo a los cuales solamente se le autorizaba una o dos funciones, a lo sumo muy pocas funciones, porque se les permitía la censura traer autores y obras que estaban vetadas por su contenido, por su... Claro, en el año 70 no se podía hablar de cualquier cosa. Claro, ¿no? efectivamente. Entonces, claro, estamos hablando de que en aquellos años pues se estaba produciendo, por ejemplo, el mayo del 68, por ejemplo, si pensamos, ¿no? Los movimientos de liberación del feminismo, liberación gay, el movimiento de derechos raciales, ¿no? Que se estaban produciendo en diferentes países, ¿no? de Occidente. Y entonces, bueno, pues la cuestión es que se permitían ese tipo de representaciones. Y además de ese teatro comercial, que normalmente era de comedieta y sin ningún tipo de interés artístico, pues surgen compañías de gente muy joven que quiere renovar, que comienza a informarse de lo que está sucediendo en los escenarios de las grandes ciudades de Europa y comienzan a hacer teatro de forma independiente. Eso quiere decir que no tienen no tienen apoyo institucional, que no hay detrás un productor teatral con solvencia y con dinero que gestione un teatro, y tienen que buscarse la vida para desarrollar ese tipo de producción, ¿no? Entonces en toda España se va a desarrollar un movimiento del cual nace el teatro que tenemos hoy en día. O sea, todos los grandes nombres del teatro, en su gran mayoría, han pasado por el teatro independiente y han visto ese tipo de teatro que sin el cual no sería imposible que, por ejemplo, hoy tuviéramos en Almonte el Teatro Salvador Tábora, ¿no? Que ese proceso Ese proceso nació en el teatro independiente, es decir, el teatro tal como lo tenemos ahora y lo conocemos, de una gran sala, de un espacio en la cultura. Bueno, esto se podía debatir un poquito, pero un espacio en la cultura nace del teatro independiente. El teatro independiente es fundamental, claro, porque de repente en las grandes ciudades, incluso en algunos pueblos, comienzan a surgir este tipo de grupos. Comienza la gente a ver teatro. Antes no era normal. Hoy pensamos el teatro y sabemos que podemos tener una programación aquí en Almonte, o podemos irnos a Huelva o Sevilla a ver teatro, pero antes no se podía hacer. Más allá de los grupos de teatro aficionados, que también han existido, radioteatro, no existía nada. Entonces, gracias a estas agrupaciones, pues se comenzarían a desarrollar, por ejemplo, programas en la Diputación Provincial de Huelva, en este caso, para hacer que los pueblos conocieran el teatro, ¿no? Y por supuesto el Teatro de las Marismas sería clave en esa diseminación del teatro por toda la provincia, incluido Almonte, claro. Incluido Almonte, qué interesante. Mario, y en este libro tú nos reflejas cómo nace ese teatro en Huelva, cómo se reproduce, inclusive experiencias y qué evolución ha habido. Te puedo hacer esta pregunta porque sé que como te dedicas a ello y además por tu gran bagaje profesional, fíjate, desde qué similitudes o qué diferencias ha habido desde esos años, porque algo que siempre ha tenido el teatro ha sido que nos ha permitido contar la realidad. Yo he visto siempre el teatro como esa forma de que vamos a contar las cosas y que no duelan.
Ahora es fácil hablar casi de cualquier cosa o de cualquier cosa, pero en los años 70, wow, es que nos mandaban a la cama cuando salían los dos rombos la tele, porque no se podía ver, había libros prohibidos, no se podía emitir cualquier cosa en tele. Entonces el teatro era un poquito como permitirnos ver la realidad sin gafas oscuras. ¿Qué evolución ha tenido el teatro? ¿Qué podemos comparar del año 70 a ahora? Claro, este proyecto nace en el año 76, que es un año también clave, el inicio de estamos en el arranque de la transición política, y las obras que ellos ponen en marcha, dirigidas por Jesús Domínguez, que también es el autor de los textos que voy a decir ahora, pues es esencial, ¿no? Sobre todo porque van a intentar reflejar una nueva España, una nueva ideología política, progresista, y que rompe con lo que sería una serie de prejuicios, de censuras que se habían tenido hasta ese momento. Claro. Ellos, después de poner en marcha pues, diferentes obras de teatro, de títeres y cachiporra para los niños, tenían que subsistir, y también era una forma de educar desde pequeñitos a los niños para que se conociera lo que es el teatro. Ponen en marcha una obra que se llama Lola, Lolilla, Lola. Es la historia de una madre soltera que se tiene que ir a Huelva y que al final pierde a su hijo, y que al final se tiene que dedicar a la prostitución para intentar subsistir. Claro, el hecho de que haya una mujer protagonista, prostituta, que se enfrente, y además no hago spoiler porque estamos es para verlo, una es para disfrutarlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, aparece el análisis en el libro de la obra. Pues claro, era algo muy revolucionario, era algo que no se podía entender. En aquel momento la gente le hacía gracia, incluso participaban de las canciones, de los pasodobles que cantaban en la obra, pero no dejaba de ser una disrupción con lo que sería ese ambiente gris, sórdido, a veces del franquismo, ¿no? Que estaba presente a menudo en las manifestaciones artísticas, y que era una muestra de progresía en el teatro. O en el año 81 estrenan De madrugada, una obra que versa... ¿De madrugada? De madrugada se llama la obra, que versa sobre justo antes de la irrupción de la Guerra Civil Española, y entonces una señora en un cortijo que viene de Cuba, donde se habían ido sus familiares, se habían enriquecido. Ahí se narra por la radio una serie de incidentes históricos que serían determinantes relacionados con la Guerra Civil, y de repente la dueña de la casa comienza a tener una relación homoerótica con su criada, con Rocío, con su criada. Estamos hablando del año 81, que hubiera cuestiones de lesbianismo en el teatro, cuando en el año 78 se despenaliza la homosexualidad, pues quiere decir también de lo avanzado de este teatro. Y valiente, ¿verdad? Sí. Valiente, una forma además de contar la realidad, claro, de no disfrazarla. ¿En el teatro independiente se cobraba? Sí, se cobraba. Lo que pasa que también en la Diputación, con el objetivo, y los ayuntamientos, porque claro, el trabajo de la Diputación era de forma conjunta con los ayuntamientos, pues era fomentar la cultura, y entonces muchas veces, dependiendo del pueblo, pues la entrada era gratuita. El objetivo era conocer qué es lo que se hacía. Yo, por ejemplo, cuando empecé a ver teatro, cuando era niño, aquí en Almonte, la Casa de la Cultura, era un teatro que era gratuito. O sea, yo pude ver... ¿Es verdad? Me acuerdo solamente de algunas compañías, de algunos montajes, pero eso era gratuito. Era gracias a los programas de la administración pública, que tenían como objetivo pues difundir el teatro de la mayor forma posible. Y Mario, ¿quién te ha marcado a ti en el teatro de pequeño para que tú tuvieras ese amor por también crear historias? El teatro es una forma de dar visibilidad, de crear historias, de contarla, de acercarnos. A ti, por ejemplo, ¿quién de pequeño diría, uy, Almudena, yo vi esta obra, me encantó este autor, o en tu casa, a lo mejor, no sé si a lo mejor en tu casa alguien de tu familia, o leías cómics, ¿cómo te nació a ti ese amor? Bueno, sobre todo el primer recuerdo creo que tengo del teatro es de los grupos de aquí de Almonte aficionados. Son Fíjate. Esos grupos de teatro, incluso antes Dorito P, que un grupo es verdad. del Rocío maravilloso, que han puesto en escena pues diferentes montajes. Pero bueno, era otra serie otro grupo de teatro aficionado, con los sainetes de los hermanos Álvarez Quintero,
los que me introdujeron lo que era el teatro, ¿no? Eso de ir a la sala de la cultura, a la Casa de la Cultura, a su salón de actos, y poder escuchar las risas de todo el pueblo, viendo pues a las personas conocidas de aquí de Almonte pues interpretar a personajes del gracioso, del señorito, de la criada Cotilla. Pues bueno, eso fue pues descubrir la fuerza del teatro, ¿no? El cómo puede llegar al público la comunicación. Y luego después, entre los montajes que yo siempre recuerdo de mi juventud, de cuando era, pues supongo que no estaba ni en el instituto y demás, pues un montaje de la Casa de Bernarda Alba, de Enrique Iniesta, una compañía que ha sido Premio Nacional de Teatro, que ha sido una suerte que hemos tenido compañías muy importantes por aquí, por Almonte. Y era una Casa de Bernarda Alba, donde cuando se cuenta la muerte de Adela, de la hija pequeña de la familia, pues siempre se cuenta que se ha ahorcado, ¿no? Y se cuenta que ha sido... ¿Verdad? Es lo no se común. ve, nunca se visualiza. Y en esa obra de teatro lo que hacía aparecía Adela, vestida de verde, se subía encima de un cajón en el proscenio del teatro, del escenario, y hacía un gesto golpeándose el pecho y levantando un brazo indicando que se había ahorcado, ¿no? Y para mí eso fue como muy revelador, ¿no? Era como contar a través de una imagen lo que es la historia, ¿no? Wow. Sí, y bueno, me pareció fascinante. Luego después descubrí que era Ricardo Iniesta, porque estuve investigando, digo, ¿qué fue esto que vi que me impactó tanto y que Qué bueno. sí, y fue aquí, también en la Casa de la Cultura. Qué bueno. Y además te acompañas, tienes muchos amigos, actores, actrices en la profesión. Cuéntanos, es una profesión dura, ¿verdad? Esto de actor, actriz, no sé si me estoy equivocando, corrígeme si es así. Es dura porque además es muy importante estar siempre visibilizando la cultura, pero sin embargo súper bonita el poder compartir. ¿Quién te acompaña? ¿Qué compañeros, compañeras, profesores de universidad también? ¿Está ahí con proyectos? No sé si te gustaría compartir. Sí, bueno, voy a solamente mencionar la gente más cercana de aquí Venga. de Almonte. O sea, en Almonte tenemos la suerte de contar con Pablo Canosales, Sí. que Pablo Canosales se formó en la SADE en Sevilla y que lleva desarrollando desde hace muchos años su labor teatral en Madrid. Incluso ha montado espectáculos en el Centro Dramático Nacional con motivo del Día Internacional del Teatro, y una persona muy ingeniosa que ha publicado también editoriales del teatro, Sí. así muy importantes, ¿no? Una persona a la que seguir y Qué sobre bonito. todo como esa punta de lanza de las nuevas generaciones del teatro de Almonte. Y luego después también compañera mía de instituto en Huelva, cuando yo estudié en Huelva, Berta Hernández, una actriz que participaba, es conocida en series como, no me acuerdo cómo se llama ahora, ahí se me ha ido el nombre de la serie. De televisión, De ¿no? televisión, sí, era de Telecinco, pero bueno, Bueno, ya vendrá. que interpretó, era protagonista del musical Hoy no me puedo levantar. Ay, Yo, de, sí, de Mecano, ¿no? de Mecano, Qué sí, bueno. era la protagonista, sí. Qué bueno. Con Isma Cuesta eran las dos compañeras de ese montaje. Y bueno, éramos amigos y demás, porque su padre además era entrenador mío de voleibol cuando yo vivía en Huelva. Y es curioso también de que yo estudiando en el instituto allí en Huelva, se montaron una obra de Lorca, montaron Yerma. Ella interpretaba a la protagonista y a mí me pidió por favor que hiciera un personaje, incluso estuvimos en el escenario de forma conjunta. Yo hacía un personaje de la romería, el personaje del macho, en la escena que va persiguiendo a una mujer. ¿Sabes? Mi primera obra de teatro fue en El Pocito, Mario. Yo me río mucho porque estas cosas cuando tú eres pequeño no te das cuenta. También el buen hacer del profesorado, profesores, profesoras que al final de año, tú no sé si te acuerdas, final de año hacían como un teatro para terminar. Y me acuerdo que habíamos tantos niños que no había tantos papeles. Y en un momento había niños y niñas que representábamos el tiempo. Y entonces me dicen, tú eres el viento. Y claro, tú te quedas mirando a la profesora como diciendo, ¿qué mierda de papel me ha dado? En serio, tú eres el viento, ¿qué hace el viento? ¿Qué hace? Y yo decía, pero ¿cómo? Bueno, pues ¿cómo cuando tú estás en una escena o estás inclusive disfrutando con tus compañeros, compañeras, estás en un teatro, te das cuenta de que todo se puede contar cuando te enseñan, todo se puede extrapolar, ¿no? Es como encarnar el personaje y disfrutarlo. Me acuerdo especialmente de eso porque yo llegué a mi casa y digo, mamá, voy a salir
2 minutos la obra de teatro y hizo el viento, y me miraron como diciendo, ¿el viento qué es? Pero es que mi compañera es una roca. Nos reíamos, pero es que como en el teatro todo es un sueño, todo puede ser contado, todo te ilusiona, es una maravilla, una maravilla. La verdad es que es una profesión de admiración, porque hay mucho trabajo detrás, pero nos invita a soñar, nos educa y nos invita a disfrutar. ¿Dónde podemos comprar tu libro que se llama El Teatro Independiente en Huelva, Teatro de las Marismas? ¿Dónde? Bueno, el libro lo edita la editorial de la Universidad de Sevilla, a la cual estoy agradecido por haberse interesado por el proyecto y por haberlo editado. Y la editorial tiene una amplia gama una amplia red de distribución de su... Las bibliotecas, sí, vale. Sí, se pueden pedir, yo siempre digo, mira, lo más fácil que lo pidan a través de la biblioteca pública, porque las bibliotecas públicas también pueden adquirir fondos si le interesa a la gente y demás. Y si no, pues a través de la página web de Editorial Universidad de Sevilla pueden encontrar los centros para comprar este libro. Y muy cercano a este libro, también dentro de muy poquito, vamos a anunciarlo ya, presentas tu segundo libro que ha sido creado con mucho mimo. Cuéntanos acerca, ¿este lo vas a presentar en Huelva? ¿Cuándo? Sí, este es un segundo libro que nace a colación de este. Lo que pasa es que casualmente por las cuestiones de la edición van a coincidir en el tiempo las presentaciones, pero se escribió posteriormente a colación de este libro. Resulta que en el 69 se crea un grupo de teatro aficionado en un colegio menor en Huelva, el Colegio Menor Santa María de la Rábida, y crean un grupo de teatro que se llama La Garrocha, y comenzarán a poner en acción diferentes espectáculos. En Huelva, claro, eso fue también muy revulsivo porque era la posibilidad de poder ver teatro de una forma un poquito más continuada, claro, y obras de Lorca, montajes sobre poesía de autores como Becker y demás, ¿no? Y bueno, hablando con el creador de ese grupo, con el impulsor, con el que llegó como preceptor a Huelva en ese año, pues dijo, ¿por qué no escribes un libro sobre la compañía? Un libro más breve, y lo presentamos en la Diputación de Huelva, en el Salón de Pleno, lo edita la Diputación, el 21 de junio a las 11:30 de la mañana. 21 de... Perdón, de noviembre. De noviembre, eso. Sí. Es que hemos hablado antes de junio, se nos ha ido. 21 de noviembre por la mañana. No hagan planes, vayan ahí a la Diputación, hay un salón precioso para también disfrutar, y vamos a poder hablar ahí contigo, dialogar, ¿verdad? Ver inclusive en el marco de cómo se ha escrito La Garrocha. No sé si habrá gente afín inclusive que pueda acudir. Va a ser una presentación que evidentemente, además de la parte institucional, porque vendrá, bueno, pues claro, autoridades de la Diputación, pues también vendrán representantes de la Garrocha. Así que será muy emotivo, incluso muy divertido por las anécdotas y por lo que significaba intentar hacer teatro en un sitio donde no había nada. No había nada, además hablamos de años de pobreza inclusive. El teatro siempre nos ha conectado con esa parte más humorística, más real, y a veces, oye, disfrutar un poquito de la vida y de contar historias. Mario, sin duda alguna es un libro muy referente, es un libro que nos va a introducir a una parte de nuestra Huelva que no conocemos, que nos va a enseñar parte de nuestra historia, y la historia, si no se cuenta, se olvida. Así que vamos a disfrutar de este libro. Pídanse el libro, disfrútenlo, porque vamos a conocer parte de nuestra historia. El Teatro Independiente en Huelva, Teatro de las Marismas. Gracias por venir, gracias por compartirnos cómo ha sido la creación de este libro y por aportar ese trabajo también a la provincia. Qué importante es que sepamos contar lo que ha pasado, investigar. Sin duda un trabajo de investigación. ¿Te lo has pasado bien escribiéndolo? Sí, me lo he pasado bien. La verdad, sobre todo cuando aparecían así datos curiosos como el Pocito, el colegio, no sé qué, y digo, mira, ahí el trabajo de archivo se disfruta. Se disfruta, ¿verdad? Pues muchos éxitos con este libro, y gracias por contarnos también una historia que probablemente o no estaba contada o estaba demasiado olvidada. Gracias, Mario de la Torre, muchas gracias. Gracias.